Mire lo que dice el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 13. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? No dice pide oración, ¿verdad? Dice haga oración. Hay ciertos momentos donde debemos orar y no transferir la responsabilidad. Dice haga oración. Luego dice: ¿está alguno alegre? Cante alabanza. Y aquí sí: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe no dice sanará, dice salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahora acompáñenme a Santiago capítulo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, diga conmigo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, o sea, la paciencia completa es sinónimo de perfección, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo, ¿cómo es? Es inconstante en todos sus caminos. Muy bien, tome asiento por favor. Durante la mañana nosotros comenzamos a ver acerca de algunas cosas que solamente quiero mencionar y quedarme en el lugar donde seguramente vamos a edificar en este momento, que tiene que ver cómo Santiago enfoca la obra del labrador, la necesidad de la obra del labrador. 2, cómo habla de los profetas. Y número 3, cómo habla de Job, que lo hablamos en profundidad el día jueves pasado. Dentro de todo eso, de alguna forma, el enfoque del apóstol Santiago está hablando acerca de los sufrimientos y la paciencia como 2 elementos que básicamente son necesarios entender más allá de vivirlo, porque uno podría vivir algo y no entender lo que vive. Y esa es la tragedia más grande. Tragedia no es solamente vivir algo, sino no entender lo que vivimos. Cuando nosotros logramos entender lo que vivimos, muchas cosas de aquellas que causan sufrimiento en nuestra vida, entonces siempre el entendimiento será una puerta de salida. Muchas personas, esta pregunta, el por qué, o algunos dicen el para qué. En realidad lo importante es tratar de pedirle al Señor que nos dé entendimiento para saber lo que estamos viviendo. Entender el problema, más allá de querer salir del problema, es entender lo que vivo. Cuando yo no entiendo el problema, normalmente volveré a estar en el mismo lugar. Entonces hay muchas personas queriendo salir de algo, pero por ejemplo alguien podría decir: Señor, dame dinero para salir de esta crisis y poder pagar el arriendo. Le llegaron 100,000 pesos, usted los pagó, pero el próximo mes, ¿qué va a pasar? Santo, usted no me ayuda en nada. ¿Qué va a pasar? Va a pedir otra vez otros 100,000 pesos, porque simplemente lo que sucedió es que usted recibió algo que estaba pidiendo, pero en realidad salir de un problema sin entender es volver otra vez al mismo problema. Entonces lo más importante es entender, porque la dimensión del entendimiento te hace comprender por qué llegaste ahí, y no solamente cómo salir de él, sino cómo llegaste. Y eso es muy importante para no volver a caer en las mismas cosas que siempre caemos. Entonces hablamos acerca de este tema del sufrimiento, que de alguna forma a veces
lo evitamos, no es que busquemos sufrir, sino que el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando le habla a Timoteo, le dice: tú, pues, hijo mío, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, entendiendo que el sufrimiento es más, mi querido hermano, en algunos casos no es evitable, y en algunos casos hasta podría ser provechoso, a pesar de lo doloroso que pueda ser. Hablamos entonces de este tema del depósito, la importancia que tiene el depósito en la vida del creyente, y cuando no somos conscientes de lo que nosotros cargamos por la gracia del Señor, a veces sin darnos cuenta, ya la respuesta de las cosas que enfrentamos son las cosas que cargamos. Todos nosotros somos un depósito del Señor, de tantas cosas que el Señor nos ha dado, y a veces el tema no es lo que tenemos, sino la falta de conciencia de lo que tenemos. Cuando uno sabe lo que tiene, entonces no tiene miedo a lo que enfrenta. Santo Dios, alguien la tiene que agarrar ahí. Cuando yo sé lo que tengo, no tengo miedo a lo que enfrento. Por eso Goliat, si hubiera medido 10 metros, daba exactamente lo mismo. Porque el problema no era lo que David enfrentaba, sino la conciencia de lo que él sabía que tenía. Cuando uno es consciente de lo que es y la conciencia de lo que tengo, me hará enfrentar con sabiduría cualquier cosa. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de cosas como esta, habla, por ejemplo, que nada me puede separar del amor del Señor, y luego comienza un listado que parece interminable: ni prisiones, ni enfermedades, ni cárceles, ni espada. Después empieza a decir: a ver, ¿qué más me puede ser? Para poner como ejemplo, ni cosas creadas, ni lo porvenir, ni principado. ¿Y qué más puede decir? Ni la muerte, ni hambre, ni desnudez, nada. Entonces empieza, ya no tiene más que poner, porque en realidad el principio es que nada. Era suficiente decir nada, pero se da todo el ejercicio de pensar qué es para la gente ese nada, y involucra un montón de cosas para poder hacernos entender que en la mente de él qué significa el nada, o en algunos casos lo que es el todo. En ese sentido, nosotros también debemos comprender cuando el apóstol, o cuando la escritura dice, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uno ya sabe ese todo a qué se refiere, o deberíamos entenderlo. Pero más importante que entender lo que enfrentamos es entender lo que tenemos. Vamos, amada iglesia. Aquí los músicos digan amén si quiera, uno que está ahí. Más importante que entender aquello que enfrentamos es tener entendimiento de lo que tenemos por la gracia del Señor. Porque si tenemos entendimiento de lo que tenemos, lo que enfrentamos, porque hemos de enfrentar cosas diferentes, porque las cosas que enfrentamos van a cambiar, pero el depósito de Cristo en nosotros va a crecer. Y en la medida que crezca el depósito, no tiene sentido que crezca el depósito del Señor en mi vida sin crecer el entendimiento para operar en el depósito del Señor. Y el problema es que la iglesia a veces dice: Señor, dame más de ti, Señor, dame más de ti. Y la verdad es que no sé a qué se refiere con eso. ¿Qué quiere? ¿Qué más? ¿Más Biblia? ¿Más mensaje? ¿Más canciones? ¿Qué es más para usted? ¿O qué es más para mí? ¿A qué se refiere cuando uno: Señor, quiero más, quiero más, quiero más? ¿A qué define ese más? Porque definiendo ese más, también vamos a definir cuánto entendidos somos de aquello que tenemos. Porque de pronto podemos estar pidiéndole a Dios algo en lo que ya abundamos, pero que no sabemos cómo usarlo. Pero si nosotros podemos comprender las dimensiones de aquello que ya se nos dio por la gracia del Señor, tal vez no estaríamos pidiendo más del Señor, sino que le pediríamos: Señor, dame sabiduría para administrar, para usar, para cuidar todo lo que usted ya me ha dado. Y ya no estaríamos nerviosos por las cosas que vamos a enfrentar, no estaríamos en afán ni en ansiedad por las cosas que no vemos, que todavía no recibimos, que todavía no sabemos cómo enfrentar, o que hemos de enfrentar el día de mañana, porque estamos tan confiados
Estamos tan seguros de lo que tenemos, lo que no sabemos es lo que viviremos, pero la certeza es lo que tenemos. O sea, tenemos tanto del Señor en nuestra vida, no sabemos lo que hemos de vivir mañana en relación a lo que se viene políticamente, económicamente, como país, como no sé, enfrentar algunas pruebas, pero estamos tan seguros de lo que tenemos que aquello que enfrentamos no nos asusta. Vamos, alguien diga amén. Y esa es la seguridad de un hijo de Dios que está en aquello que el Señor le ha otorgado y no está nervioso. Hay personas que se ponen nerviosas cuando la empresa empieza a caer los números, cuando las cosas comienzan a bajar. ¿Por qué? Porque está mirando lo que está sucediendo, pero no tiene conciencia de la gracia del Señor que te ha llevado hasta donde estás, que te ha traído con su amor, con su fidelidad. Y que si una puerta se cierra, usted sabe que en realidad la puerta más importante no es la laboral, es la puerta que el Señor abrió para ti. Y el Señor dice: yo abriré la ventana de los cielos. Y si las ventanas de los cielos están abiertas, ¿qué importa que si las puertas de la tierra se cierran cuando las ventanas de los cielos están abiertas? La puerta más importante es la del Señor. Os pongo una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. El hombre cerrará las puertas que él quiera cerrar, pero hay cosas que no puede cerrar el hombre y que el Señor las abrió. Por lo tanto, cuando uno tiene entendimiento de lo que el Señor abrió, no nos preocupa lo que cierra el hombre. Alguien diga amén, por favor, a eso. Entonces, la conciencia del depósito que tenemos en el Señor, y que ya lo hablamos durante la mañana, y el fin de lo que vivimos. Ahora, una de las tareas, aquí nos quedamos en la mañana, una de las tareas de lo que el infierno intenta hacer es, diga conmigo, desenfocarnos. Y es todo, y de verdad que durante la mañana fue muy hermoso. Si alguien tiene la oportunidad de oír ese mensaje, porque de pronto, sin darnos cuenta y conversando con un par de personas, me di cuenta que muchas veces nosotros, quizás sutilmente, nos hemos desenfocado. Y cuando digo eso, es que todos nosotros, de pronto la iglesia cree que la tarea o su función o todo lo que es iglesia es venir un día domingo, sentarse o poner la transmisión, compartirle, que ya comentar, compartir, etiquetar, y ya lo tienen como rayado. Y todo eso ya está. El tema es que la tarea de la iglesia no es compartir un mensaje así en Facebook, no es tampoco venir un día domingo a sentarse 1 hora y cuarto, no es venir solamente, no es eso, esto es mucho más allá. Y cuando la iglesia no tiene claro el propósito para lo cual fue formada, establecida, el Señor dijo: yo edificaré mi iglesia. Y entender esa edificación, de qué se trata, para qué, por qué, el propósito de la iglesia, entonces estaremos peleando con cosas que no son trascendentes y que son distractores de la iglesia. Nosotros fuimos creados, amada iglesia, están acá, ¿verdad? Fuimos creados para la gloria del Señor. Nosotros, usted y yo, fuimos llamados para anunciar las virtudes del Señor. Y la iglesia tiene un propósito hermoso de predicar el evangelio. Y tenemos no solamente la oportunidad, sino la responsabilidad de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando no lo hacemos, el propósito de la iglesia se diluye en los afanes que nos confundimos y empezamos a creer que el propósito de nuestra vida es tocar, es cantar, aún hacer algo a nivel funcional o pastoral, y el propósito de la iglesia se va diluyendo cuando no cumplimos el centro del propósito para lo cual nosotros fuimos llamados, que es predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto debido a que he conversado, y hace días atrás conversé con una persona y me decía: pastor, llevo hartos años en la iglesia, y estaba muy contenta la persona, y empezamos a hablar de otras cosas. Y de pronto yo le hago una pregunta, porque él andaba buscando su lugar en la iglesia, y le hice una pregunta. Le dije: ¿cuántas personas ha ganado para Cristo? Y empezó a pensar, me dijo: en estos años. Yo pensé que era mucho porque se demoró, y que debe estar contando. Y me dijo: ninguno. Y luego le hice otra pregunta. Le dije: ¿y a cuántos les has predicado del evangelio? Le dije: bueno, aquí sí vendrá otro número. Me dijo: a ninguno. ¿Y sabe lo que me generó eso? Dolor. Porque dije: tal vez estamos dando palabras que la gente, por supuesto, se edifique,
pero que no se enfoque. Porque en la edificación podemos estar siendo edificados y no siendo enfocados en nuestro llamado. Y cuando la iglesia deja de hacer aquello que fue enviada a hacer, no agrada el corazón del Señor. Pero cuando una iglesia empieza a entender la razón de por qué fue rescatada, y un día hace años atrás, por ahí 10 años, uno de los primeros mensajes que prediqué en Morandé, le dije a los hermanos: la única razón de por qué nosotros estamos vivos es porque todavía hay muchos muertos. Y como hay tantos muertos, por eso Dios todavía nos tiene vivos. Entonces necesitamos volver a enfocarnos. Y hablamos durante la mañana acerca de la importancia de enfocarse. Diga conmigo: enfoque. Entonces, de alguna forma, el enemigo, no voy a tocar el tema ahora y que ya toqué, porque ya lo toqué. El enemigo es experto en desviar nuestra mirada de las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos, desenfocarnos. Hay un caso muy puntual. Busque conmigo Nehemías capítulo 6, versículo 2. Nehemías 6, 2. El caso es muy particular. Nehemías en el capítulo 6, ya antes capítulo 4 y otros capítulos también hablan un poquito de esto, pero muy puntualmente en el versículo 2 se le hace una invitación a Nehemías, Sanbalat y Tobías. Diga conmigo: Sanbalat, Tobías. Esos dos nombres están muy presentes a lo largo de un libro que habla de la reconstrucción de los muros, y que anoche el Señor me daba mucho acerca de eso, que seguramente lo voy a tener que predicar. Y cuando leí acerca de esto, volví a refrescar el Señor la memoria, y palabras como tan hermosas, mire, tan hermosa. El Nehemías usa estas palabras tan hermosas, por ejemplo, diciendo esto, y que usted de pronto puede ahora sí interpretar esta palabra, porque a veces decimos: Dios me habló, Dios me dijo, y hasta yo también lo he dicho a veces, y a veces sí Dios, pero cuando Dios habla es palabra de ciencia o profecía, o a través de la Escritura o a través del Espíritu Santo. Pero cuando Nehemías habla, dice: Dios puso en mi corazón. Y creo que esa es una buena frase para interpretar lo que queremos decir cuando hablamos acerca de lo que sentimos que Dios ha dicho que nosotros digamos. Anótelo porque no me sale otra vez. Entonces a veces decimos: Dios me habló, y quizás es el sentir de Dios. Y cada vez que usted lee esa palabra, el sentir de Dios en la vida de Nehemías, Dios estaba en ese asunto. Entonces decir: Dios puso en mi corazón, creo que queda bastante bien. Cuando a veces decimos: Dios me habló, uno como que dice: a ver, ¿cómo Dios habló? Es como medio extraño. No es mal, porque Dios habla a través de la palabra, Dios habla a nuestro espíritu, pero decir: Dios puso en mi corazón, queda muy claro, y Nehemías usa esa frase. Ahora, note esto por favor. Lo que él dice en Nehemías capítulo 6: Sanbalat y Tobías han enviado cartas de invitación. Me acordé de una canción. Han enviado una carta de invitación, pero no es una, ya son 4. Y luego envían a un mensajero. 5 veces han enviado invitaciones. En el versículo 3 dice esto: le envié mensajeros diciendo. Esta es la respuesta de Nehemías a la invitación de Sanbalat y Tobías: yo hago una gran obra. Mire por favor, ¿yo hago qué? Una gran obra, y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. El tema es que Nehemías tiene una gran conciencia de lo que está construyendo. Es muy grande lo que está construyendo. Al ser tan grande la tarea que está haciendo, Sanbalat y Tobías, que son personas malvadas, note por favor, no era una invitación para tomar un café, y en base ellos dicen: reunámonos en cualquier aldea, vámonos a cualquier lugar. Y siguen enviando cartas, siguen tratando de llamar a Nehemías para comer. Lo invitan a tomar once, lo invitan a almorzar, lo invitan a conversar, lo invitan a todo lugar. Es más abajito del capítulo 6, si usted puede leer luego, también hay otro hombre que lo invita al templo, profeta lo invita al templo. ¿Para qué? Para poder compartir con él. Y dice: cerremos las puertas del templo para que podamos guardarnos. Y él dice: ¿acaso me debo esconder yo? Yo no me voy a esconder. Pero sabe lo que discierne, y él dice: y entendí. Diga conmigo: entendimiento.
Vamos, otra vez, diga conmigo entendimiento. Y dice Nehemías: y entendí que este hombre era malvado y todo lo que quería era usarme para que me maten. O sea, él tiene la película clara, está enfocado en la tarea, tiene entendimiento de lo que tiene que hacer, sabe el tamaño de la obra, sabe dónde debe ir y dónde no debe ir, sabe que no debe esconderse y sabe que debe poner guardias en lo que él está haciendo. O sea, es un entendimiento, hermano, tremendo que tiene Nehemías. Y Nehemías le dice: la verdad es que protocolarmente le dice: no voy a ir, porque la obra que estoy construyendo es muy grande. Si yo la dejo, la obra se termina. El problema es que el espíritu de Sanbalat y Tobía todavía sigue invitando y enviando cartas para tratar de desenfocarnos de donde el Señor nos quiere tener. La idea del infierno es tratar de moverte de la gran obra que el Señor está haciendo en tu vida, de la gran obra, de la gran tarea que el Señor puso en nuestras manos. Pero muchas veces, sin darnos cuenta, nos comenzamos a desenfocar, y justamente allí usted necesita entendimiento, porque si no tenemos entendimiento de que el diablo nos quiere sacar de la gran tarea, de la gran obra, comenzaremos a asistir a lugares donde no debemos asistir. Perderemos el tiempo donde no le debemos perder. Estaremos ocupando el tiempo que Dios nos ha dado en tareas infructuosas, y el diablo tiene un plan para destruirnos, pero tiene que sacarnos de la obra. Te saca de la obra y te comienza a aplastar. Te saca de la obra y te comienza a presionar. Te saca de la obra porque empieza a moverte, empieza a desenfocarte. Sal de la obra, le dicen ellos. ¿Para qué tanto rato? ¿Para qué tanto tiempo? Ven un rato, comparte con nosotros. Pero ellos tenían un plan. Cuando él saliera de la obra, lo iban a matar, lo iban a destruir. Y eso es lo que quiere hacer el infierno: es sacarte de la obra para destruirte, para matarte, para humillarte. Y eso es un desenfoque. Pero ahí está el entendimiento de los hijos de Dios para decir: no me voy a entretener, no voy a estar donde Dios no me ha llamado, no voy a hacer lo que el diablo quiere, ni siquiera voy a hablar lo que el infierno quiere escuchar. Usaré mis oídos para oír a Dios, usaré mi entendimiento para hacer la obra que el Señor me ha dado. La obra que estoy haciendo es tan grande, lo que Dios me ha llamado a hacer es tan grande, que no me voy a desenfocar de lo que tengo que hacer. Vamos, alguien diga gloria a Dios. No me voy a desenfocar. ¿A través de qué nos quiere desenfocar el infierno? Primero, menospreciar la obra que estamos haciendo, considerar que es poco lo que hago, considerar que hay otros que hacen más. Amado hermano, nuestra obra es grande. Ay, santo Dios, la obra es grande y nuestro aporte es importante y trascendente desde la forma, lugar, manera y tiempo que le otorguemos al Señor. Cuando nosotros no consideramos el tamaño de la obra, entonces comenzamos a menospreciar la tarea que realizamos y decimos: bueno, pero ¿para qué? Si no se nota, si no voy no se nota, si no estoy alguien me va a reemplazar. Total, si no voy, una vez que falte no. Y el diablo comienza a desenfocarte y te empieza a tirar las cartas de Sanbalat y Tobía que siguen llegando a tu vida, que te siguen atrayendo de cosas, te siguen apartando, y empiezas a alejarte, y el diablo empieza a sacarte del lugar donde Dios te quiere tener. Y una persona que sale del lugar de la protección, de la gracia del Señor, pregúntale a David si él tenía que estar en la guerra. ¿Qué hace en el castillo? En el tiempo en que los reyes iban a la guerra, él se queda en el castillo y comienza a ver lo que no tiene que ver, y comienza a desear lo que no tiene que desear, y comienza a tomar lo que no tiene que tomar, y comienza a hablar con su boca lo que no debe hablar por estar en el lugar equivocado. Hay un momento donde el diablo comienza a sacarte con el espíritu de Sanbalat y Tobía, y es tan sutil. Por eso necesitamos entendimiento. El entendimiento nos hará permanecer donde Dios nos quiere tener, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, y que nuestra obra sea fructífera, y es más, respaldada por el Espíritu Santo de Dios, respaldada nuestra vida, respaldada nuestra familia, respaldada nuestra predicación, respaldada nuestra obra. Pero lo primero es: ¿qué lugar le das tú a la obra de Dios?
El Señor, según la Escritura, ya esta obra no se construye con ladrillo, no se construye con cemento. El Señor dice que nosotros somos las piedras vivas. Usted y yo somos las piedras vivas. Este edificio no se construye. La gloriosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo no es con ladrillo, no es con mezcla, no son paneles, son personas. Nosotros somos los que estamos edificando la gloriosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Usted es un ladrillo importante en esta obra. Usted es una piedra viva. Usted es una piedra que tiene vida en Cristo Jesús y ha sido llamado para edificar lo más glorioso que esta tierra tiene, lo más glorioso que este planeta tiene, en la gloriosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo, donde la autoridad, el poder, el gobierno, el señorío de Cristo se establece. Dios establece su gobierno desde la iglesia. Aleluya. El gobierno del Padre, el gobierno de Cristo se establece desde la iglesia. No desde una congregación, desde la iglesia. La iglesia levantada en todo lugar no son congregaciones, es la iglesia en todo lugar que establece por la gracia del Señor la autoridad. Lo que el Padre quiere hacer lo hará por medio de su iglesia. Alguien diga amén, por favor. Entonces el enemigo quiere detener esta gran obra, y nosotros a veces, cuando no sabemos el lugar que tenemos y lo que debemos hacer, sin darnos cuenta, entonces comenzamos a soltar por cualquier cosa. Toda vez que soltamos lo que soltamos y no debemos soltar, ¿qué lugar le das tú al servicio? ¿Qué lugar le das tú a la adoración? ¿Qué lugar le das tú? ¿Qué lugar hay en nuestro corazón a la obediencia a la palabra? El temor, la intimidación, amenazas, confusión, incluso intereses equivocados, son justamente las formas en que el enemigo intenta desenfocarnos de aquello que el Señor espera que estemos claros que debemos hacer. Cuando dejamos de ver justamente las cosas eternas y comenzamos a enfocarnos en las cosas temporales, cuando para nosotros es más importante la hora que el mañana, cuando las cosas que perecen son las que ocupan el corazón del hombre, no las cosas eternas, cuando estamos más enfocados en lo que me falta que en la venida del Señor, cuando son cosas, entonces hay que pesar. Y cuando comenzamos a pesar, entonces todo eso, y mire, están acá, ¿verdad? Cuando está desordenada la casa, es falta de prioridades, falta de entendimiento, falta de luz, cosas que se han metido en el corazón. Y es allí cuando Cristo viene a la vida del creyente, comienza a ordenar las cosas, y lo que antes era importante para mí ya no lo es. Lo que antes para mí era algo que me movía, ya no me mueve. Por eso Pedro, cuando vio los peces que lo habían tenido mal toda la noche él estaba frustrado, estaba enojado, no quería saber nada. Toda la noche hemos estado pescando y nada hemos pescado, estoy todo frustrado. Y de pronto el Señor dice: te voy a tranquilizar esa frustración. De hecho, el Señor ni siquiera tendría que haber hecho eso, y lo hizo. Tu problema son los peces, Pedro. Que no pesqué nada toda la noche. Te voy a llenar ese barquito. Le llenó el barco. Y luego, cuando le llenó el barquito, ese barco hermano, ese barco no estaba lleno de peces, ese barco estaba lleno de la gloria de Dios, a tal punto que Pedro cayó de rodillas. Hermano, Pedro de rodillas, no se doblaba con nada ese Pedrito, duro, pero ahí cayó de rodillas y le dijo: apártate de mí, yo soy un hombre pecador. Pero ahora vio el barquito lleno. Toda esa frustración, ahora tenía el barco lleno. ¿Tu frustración es eso, Pedro? No hay problema, ahí está lleno. Pero la Biblia dice que de pronto, cuando el Señor manifestó su gloria, la Biblia dice: y dejándolo todo, siguió al Señor. No dice y vendiéndolo todo, no dice y después de ir a vender todos sus pescaditos, dice dejándolo todo: barco, redes, peces, negocios, siguió al Señor. Porque era tanto más grande lo que había encontrado que lo que tenía, la frustración que tenía o el amor que tenía por lo que hacía, que para Pedro eso ya no era importante. Llega un momento cuando Dios se mete al barco, ¿sabe para qué?
para manifestar su gloria y ordenar prioridades en nuestra vida. Y cuando eso sucede, se manifiesta por las cosas que nosotros dejamos y por las cosas que antes gobernaban nuestras emociones, pero ya no. Por las cosas que antes dominaban todas nuestras emociones, por aquellas cosas que gobernaban nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras emociones, pero ya no. La manifestación de aquello que dejamos es la evidencia de aquello que hemos conocido. Cuando nosotros conocemos al Señor, las cosas que antes nos movían ya no nos mueven. Las cosas, es que me dijeron una mala palabra, ya no me mueve. Lo que conozco es mayor a lo que vivo. Reciba eso, por favor. Lo que conozco es tanto más grande que lo que vivo, que ya lo que vivo no afecta por causa de lo que conozco. Ya conozco al Señor. Aunque me habían ofrecido 20 barcos, 30 barcos, aunque pareciera que de aquí en adelante todo va a ir bien, ya no me importa, porque lo que he conocido es mucho más grande de todo lo que yo he vivido. Por eso ahí está el tesoro escondido. Cuando alguien dice, el Señor habla del reino y dice, es como un hombre, un mercader que encontró una perla de gran precio. Bueno, hay tesoro y perla y todo. Y dice, y vendió todo lo que tenía, porque encontró algo que era más grande de todo lo que él conocía. Encontró y estuvo dispuesto a vender todo lo que tenía. Es justamente eso, lo que estoy dispuesto a dejar por causa de lo que se me ha sido revelado. Alguien diga amén, por favor. Ahora, déjeme avanzar en esto. Miren lo que dice la Escritura. Están acá todavía, ¿verdad? Dice, llama a los ancianos. Y si están afligidos, están enfermos, están alegres. Bueno, Santiago está diciendo esto. Está diciendo, hay un tema acá acerca de la aflicción, hay un tema acerca de la enfermedad y hay un tema acerca de la alegría. Tres cosas que trata él, porque en una misma congregación pueden haber personas. ¿Hay alguien alegre acá? ¿Hay alguien afligido acá? No son muy sinceros los afligidos, pero deben haber algunos afligidos. Los alegres son más, ¿cierto? No tienen ni un rollo con eso. ¿Hay alguno enfermo acá? ¿Ni uno enfermo? ¿Acá? Dios te bendiga. Bueno, acá. Listo. El tema es que en una misma congregación podemos haber personas afligidas. Y Santiago, cuando habla esto, no se escandaliza de las aflicciones que pueda vivir la iglesia, porque las vamos a vivir. Vamos, iglesia amada, vamos a vivir aflicciones. Las alegrías, gloria al Señor, y hay que aprovecharlas y disfrutarlas mucho, ¿verdad? Pero luego también dice, hay algunos enfermos. No me escandalizo que la iglesia, una iglesia apostólica, una iglesia con la unción apostólica, gloriosa, de resurrecciones, de evidencias hermosas del poder de Dios. La Biblia dice que en las manos de los apóstoles muchos milagros serán hechos, pero aún así en la iglesia todavía había gente enferma y había gente afligida y había gente alegre. Y un mensaje tiene que ir para los afligidos. El mensaje también sirve para los alegres y también sirve para los enfermos. Y Santiago dice, bueno, si hay alguno entre vosotros que está alegre, cante alabanza. Hay otro que esté medio afligido, haga oración. Y si hay alguien que está enfermo, llame a los ancianos. Ahora pónganme atención a esto. Llega un momento, para avanzar, llega un momento donde yo puedo orar. Dice, si hay alguien afligido, todavía tiene fuerza, haga oración. Ora al Señor. Que la aflicción no solamente sea una razón para orar, sino sea un motivo de oración. Haga oración. Si estás afligido, ora con todo tu corazón, porque esa aflicción tiene respuesta en la oración. En decirle al Señor lo que sientes, lo que te pasa, lo que te está afligiendo, ora. Lo que está diciendo Santiago, si hay aflicción en tu corazón, tienes que orar. Ponte a orar, ponte a clamar. Hay cosas que no puedes dejar de hacer. No reclames, no te enojes, no critiques. Ora, ora. Si estás afligido, métete en oración. Luego dice, si están enfermos, llamen a los ancianos. ¿Por qué? Porque hay un momento donde mi gracia necesita de su gracia.
Hay un momento donde yo estoy enfermo de cualquier enfermedad, de cualquier situación, consciente o inconsciente, enfermedad del alma, enfermedad del espíritu, enfermedad de lo que sea, enfermedad familiar, lo que sea. Pero hay una enfermedad que está ganando a lo que yo tengo. Entonces yo necesito de hombres de Dios reconocidos dentro de la congregación como hombres de ancianato, personas no que tengan canas naturales necesariamente, sino que tengan canas en el espíritu, personas que tengan sabiduría, personas que tengan unción, personas a las cuales yo reconozca que tienen una gracia que yo en este momento necesito, y tengo que llamar, tengo que decir: necesito de hombres de Dios que sumen a lo que a mí me falta. Hay unciones que se suman, hay unciones que se suman, hay cosas que usted tiene que yo necesito, y hay cosas que yo tengo que usted necesita también. De hecho, mientras anoche predicaba el mensaje, yo sentí, hermano, no me había pasado nunca en la vida, en todo este tiempo que llevo predicando. Mientras estaba preparando el mensaje, de pronto estoy anotando un par de... y sentí, hermanos, y ¿sabe lo que el Espíritu Santo nunca lo había sentido? Que alguien cerca de las 3 de la mañana estaba orando por mí, y lo percibí. Ahí hay un hermano que dice: yo, pastor, yo estaba a esa hora orando. Sentí un respaldo de Dios y dije: alguien está orando por mí, alguien en este momento. Y yo sentí, hermanos, como que algo estaba cayendo sobre mi cabeza. Yo sentía y dije: alguien está en este momento orando por mí, alguien está orando para que mis ojos sean abiertos y pueda ver algo que no había visto. Alguien está, porque la unción de otro suma a la gracia tuya, y por eso la iglesia es un cuerpo que necesitamos de las unciones que hay en la congregación. Y si la congregación, por eso dice: oren los unos por los otros, oren para que mezclen las unciones, porque a veces necesitamos levantar a uno que no se puede levantar solo, pero hay 4 amigos llenos de unción que pueden levantarlo, lo pueden poner en el techo y lo pueden presentar a los pies de Cristo. Hay unciones que se suman, hay unciones que usted tiene y que el cuerpo las necesita. Aleluya. Por eso uno tiene que aprender a reconocer las unciones. Llame a los ancianos, gente que tenga gracia del Señor, gente que tenga entendimiento, que esté en el liderazgo. Dice: llame a los ancianos de la iglesia. En la iglesia tiene que haber gente con la madurez, con el entendimiento y con la unción. No necesariamente para que te escuchen todos tus problemas, sino para que suelten de la gracia bajo la unción del Espíritu Santo y puedan levantar. Por eso luego empieza a escribir Santiago. Y la fe tiene mucho poder. La fe eficaz del justo puede mucho. Hay fe que tiene poder para levantar. Yo no sé si hay alguien acá. Hay una fe tan gloriosa que de pronto la gracia que tiene el poder de levantar lo que está en el suelo, lo que está derribado, lo que está caído. Y lo que dice Santiago, que usted lo entiende: la unción de gobierno sobre algo establecido es tan poderoso que tiene el poder de levantar. Las unciones tienen el poder de levantar. La unción no nos fue dado para humillar, para pisotear, para destruir. La unción que tenemos los hijos de Dios es para levantar. Y lo que dice Santiago: y la unción, la oración eficaz del justo puede mucho, puede levantar familia, puede levantar matrimonio, puede sanar de cáncer, puede hacer un milagro en la vida de alguien. Hay unciones poderosas que están aquí, que están puestas para levantar. Unciones que son poderosas, que están diseñadas, que son impartidas en orden en la iglesia, en autoridad de la iglesia, para levantar, para sacar depresiones, para liberar de enfermedades, de cosas que están atando tu vida, de pasado. Hay unciones. Por eso dice, Santiago dice, yo no sé cómo explicarlo, dice, se lo voy a explicar así. Había un hombre llamado Elías que tenía problemas como los suyos, tenía problemas con los míos, pero tenía conciencia de que era un anciano, un hombre de Dios, un hombre con visión, un hombre que estaba amarrado a pasiones, que igual tenía problemas como usted y como yo, pero oraba fervientemente. Y cuando oró fervientemente, el cielo se cerró. El cielo se cerró por 3 años y medio, y toda la naturaleza, todo lo que tendría que haber sucedido, la evaporación, la condensación,
Todo se detuvo por causa de una oración. Ese era un hombre, dice él, no lo pongan en el lugar equivocado. Era un hombre que estaba sujeto a pasiones, pero oró fervientemente, porque una oración ferviente puede cambiar los estados de la naturaleza. Las oraciones fervientes pueden cerrar, o las oraciones fervientes pueden abrir. Lo que tienen que entender, que aún la naturaleza se sujeta a las oraciones de fe. Oraciones poderosas que se hacen a nivel de espíritu, que las hacemos creyendo y entendiendo lo que somos, no para demostrar lo que somos, sino para manifestar la gloria del Señor. Lo que dice Santiago: llamen a los ancianos. Si hay alguien que esté enfermo, si hay alguien que esté complicado, llámelo, porque la oración del justo puede mucho. Y comienza y lo conecta con Elías. Dice: si el Señor pudo abrir los cielos después de 3 años y medio, o si a través de una oración se cerró de 3 años y medio los cielos, cuánto más el Señor no tendrá poder para levantar a aquellos que están enfermos, a aquellos que están heridos, a aquellos que están tirados. Dios tiene poder, pero usará el orden gubernamental de su santa iglesia, el orden, la unción, la gracia que ha puesto en las congregaciones. No en esta, en todas las congregaciones hay hombres ungidos, mujeres ungidas, hay Anas, hay Simeones, hay hombres como Cornelio que están con la rodilla doblada diciendo: Dios tiene que hacer algo, Dios puede hacer algo, Dios tendrá que levantar lo que está caído, y Dios usará las canas espirituales para que veamos matrimonio levantarse, cánceres sanados, estériles dando a luz. Vamos a ver la gloria de Dios. Recíbalo. Es por la gracia del Señor. El tema es cuando empezamos a perder el reconocimiento de la autoridad que Dios ha establecido por medio de hombres. Lo que está diciendo Santiago es: tendrán que reconocer las unciones, porque si no reconocen las unciones, muchas cosas permanecerán enfermas. Y hay muchas cosas que están enfermas solamente y no se van a sanar a menos que reconozcamos unciones. Hay cosas. Si estás afligido, ora tú. Pero si estás enfermo, necesitas llamar, reconocer una unción mayor que la tuya para que puedan ungirte. El tema es que cuando eso no se da, porque bueno, ¿para qué, pastor? Pero ¿para qué vamos a hacer eso? De hecho, hoy día viene una persona ahí que me pidieron que orara por ella, y voy a orar en el nombre de Jesús, porque hay alguien que está reconociendo que hay una autoridad espiritual, que hay una, yo no sé si hay alguien acá, que hay una autoridad espiritual que poniendo las manos, son manos, hermano, tomo bebida, pero estas manos Dios la usará como una autoridad espiritual para poner sobre alguien que esté enfermo. Hay cosas que no se sanan si no se reconoce autoridad. Y no es solamente en el pastor, hay ancianatos en la iglesia y en todo lugar. Y si alguien me está mirando, no estoy diciendo que Centro de Formación Cristiana, estoy diciendo que en todo lugar, en toda congregación, Dios ha dejado a hombres ungidos. Hay hombres que están puestos por la gracia de Dios para hacer de sanidad para sus congregaciones. Hay un momento donde las manos ungidas de un hombre de Dios pueden abrir los cielos y pueden abrir los vientres y pueden sanar el cáncer por la gracia de Dios, por el reconocimiento de la autoridad. Pero cuando se pierde ese reconocimiento y esa honra, también se vive enfermo, se vive postrado, se vive angustiado. Y no pongamos a las personas en el lugar equivocado. Cada uno tiene su lugar en el cuerpo. Pero cuando ya tu unción por alguna razón está ese, y tú dices: pastor, yo he orado muchas veces, llame a los ancianos, reconozca autoridad, que hay una gracia de Dios inexplicable. No se trata, mi amado hermano, de que alguien usurpe un lugar, sino que alguien reconozca un lugar. Yo estoy aquí porque sea mejor que ninguno de ustedes, en ningún caso. Seguramente algunos de ustedes oran mucho más que yo, leen mucho más que yo, cometieron muchos menos errores que yo. Pero no estoy aquí porque no cometí errores. Estoy aquí porque el Señor me llamó, y el Señor respalda lo que llama.
Pónganse en pie, por favor. No sé si es el mío, alguien me diga. Llega conmigo prueba. Ya no alcanzamos a hablar sobre este tema más, pero solamente voy a decir lo que voy a hablar el día jueves. ¿Qué es una prueba? El entendimiento de las pruebas, actitudes frente a las pruebas, cómo reconocer y enfrentar con sabiduría aquello que estoy viviendo. Déjenme solamente leerle unas puntuaciones que tengo acá para que sepan. Número 1, las pruebas, míreme, son necesarias e inevitables. No son malas, pero son muy difíciles. Las pruebas se pasan en silencio. La prueba le da legalidad al conocimiento. La prueba, en el orden bíblico, es una puerta de salida a las cosas que vivimos. La prueba es el final de un proceso de enseñanza. Prueba es un instrumento de medición de lo verdadero, lo falso, la durabilidad y la integridad. Prueba también es la manifestación o señal que se le da a algo. Voy a hablar acerca de las pruebas, pero solamente déjenme dejar este principio en su corazón. Amado hermano, el apóstol Santiago dice: gócense cuando estéis en diversas pruebas. Dice sabiendo. Y una de las palabras claves en este pasaje es lo que sé de lo que vivo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ese saber, creo que es donde el Señor nos va a meter durante estos días. El saber. Porque el problema de la falta de gozo es lo que no sé. Cuando yo dejo de saber, o solamente la prueba trata de que te enfoques en ella y trata de desenfocarte y trata de gobernarte por medio de sentimientos y trata de desviar tu mirada, la prueba. Entonces el apóstol Santiago dice sabiendo. Ese saber es de las cosas más importantes de la iglesia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. La falta de conocimiento en la iglesia hace que nosotros miremos las cosas que pueden ser tremendamente provechosas. Las miramos como enemigos de nuestra vida porque no sabemos. Por eso el Señor, cuando le habla a la samaritana, le dice: ustedes adoran lo que no saben. No saben. Ustedes están adorando lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Entonces, justamente el saber es parte de la obra del entendimiento del Espíritu Santo, donde se nos abren los ojos del Espíritu para comprender la dimensión de aquellas cosas en donde estamos. Y cuando el saber comienza a crecer, entonces te empiezas a gozar. Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El tema es que lo oíste, pero no lo integraste. El saber demanda integración. Y por eso, en la medida que la iglesia comienza a operar en entendimiento y saber, podrá gozarse, porque verá la prueba como una oportunidad para la manifestación de la gloria, y no como una forma que tiene el mundo de destruirte, sino de ver de qué estás hecho. Ahora reciba eso, para que todo lo que has predicado, has dicho, has confesado, has orado, finalmente tenga la manifestación. Es como cuando alguien te dice: no, si este auto es súper bueno, ¿quiere probarlo? Este auto corre rápido, ¿quiere probarlo? Este auto ¿quiere probarlo? Entonces tú te subes y tú lo sientes. O de pronto le dicen a usted: pruébelo, es sin compromiso, pruébese una chaqueta, entonces la evidencia. Y eso es, la prueba es una evidencia. Y nosotros, cuando somos probados, mírenme, somos la evidencia
de que el Señor nos ha sostenido. Somos la evidencia de lo que el Señor nos ha dado. Somos la evidencia de lo que el Señor ha prometido. Cuando estamos en prueba, se manifiesta la evidencia de lo que Dios es en la vida de su iglesia. Ni las puertas del Hades prevalecerán en contra de ella. ¿Por qué? Cuando el mismo infierno empieza a presionar, se manifiesta por medio de una prueba la evidencia de lo que nosotros somos, de lo que el Señor ha dicho que nosotros somos. Cierre sus ojos, levante sus manos, por favor. Aleluya, aleluya, aleluya. Levante sus manos, levante sus manos, levante sus manos. Adore un minuto al Señor. Dígale: Señor, yo estoy en diversas pruebas, y lo que va a manifestar eso se va a manifestar una evidencia de lo que usted es, de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Vamos, levante sus manos, levante sus manos. Adore, un minuto, adore, entregue. Usted fue creado para la alabanza de la gloria de Dios. Hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Aleluya, aleluya, aleluya.